Y en este volumen que presentamos hoy, titulado Zapatismo, Origen e Historia, publicado dentro de la colección Biblioteca del INERM, se cristaliza este objetivo. Habrá que mencionar primeramente que la obra antedicha, como se anuncia en su presentación, es producto de un foro realizado en las instituciones del entonces Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, allá por el año de 2002. Sin embargo, a pesar de que ha pasado tiempo desde aquel encuentro, los contenidos entonces vertidos y que ahora toman forma tipográfica no han perdido vigencia y constituyen una relevante aportación a los estudios relacionados con el tema. Como se advierte en más de una ocasión, en los trabajos contenidos en este ejemplar, son innumerables las páginas escritas alrededor del movimiento que se cobija bajo el apellido del notable revolucionario de Anenecuilco. Sin embargo, a través de la profundización que ha alcanzado la temática bajo la atenta mirada de diversos científicos sociales y de los propios cronistas interesados en el periodo, podemos conocer muchas de sus aristas y poner sobre la mesa varias de las polémicas interpretativas que lo han rodeado. A continuación, para dar claridad a esto, enunciaré algunos ejemplos extraídos del libro que hoy presentamos. Ordenado editorialmente en 4 grandes rubros, el primero, denominado Causas y Antecedentes, congrega una serie de artículos que reúne una interesante perspectiva sobre los fundamentos que sostuvieron y dieron forma a los ideales zapatistas, y a su desarrollo como un movimiento rebelde articulado sobre características muy concretas. En el primero de ellos, la doctora Alicia Hernández Chávez, quien nos presentó ayer sus comentarios y ha trabajado profusamente lo acontecido en el lugar natal de Emiliano Zapata, inaugura el debate poniendo en evidencia un error que, según su opinión, se ha venido extendiendo debido a la mala traducción que se hizo de una frase multicitada en este tipo de textos y que corresponde a la que inicia el libro más socorrido por todos los estudiosos del zapatismo, el famoso tratado de John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana. Según su interpretación, la doctora Hernández se percata de lo que considera una pifia cometida por el traductor, que ha sido repetida por los demás comentaristas de este clásico de la historiografía revolucionaria, quien atribuyó al verbo en inglés move la definición como cambiar, cuando en su lugar, y acorde con la observación de la autora, este debería de traducirse como mudar. Y aunque esto puede parecer algo nimio, en el panorama interpretativo que se le ha dado al trabajo de Womack resulta fundamental, pues esa minucia transforma todo el sentido atribuido a la frase inaugural del prefacio. El matiz que representa esta observación se torna así en un pretexto para que podamos modificar nuestros esquemas de interpretación sobre este fenómeno histórico rodeado de tanta complejidad y demostremos así que la historia no es un conocimiento que se desarrolle, sino que puede ser como un organismo vivo. En esta perspectiva, y también con una interpretación que nos saca de las generalizaciones, el texto del doctor Horacio Crespo es muy ilustrativo. A pesar de que se trata de un trabajo que resume investigaciones que a través de los años ha realizado este estudioso, el refrendo de su hipótesis principal para explicar la adhesión de grupos desplazados por los latifundistas morelenses se expone de forma notable. Negando la errónea interpretación que se ha hecho al respecto de la formación de los grupos rebeldes zapatistas, a quienes se ha querido ver como víctimas del despojo a mano de los hacendados, la trama que descubre la profundización que ha hecho este autor del estudio de las haciendas y sus formas de producir en una etapa concebida como modernizadora, se convierte en demoledora de mitos. En este trabajo se explican con fundamentos analíticos muy bien cimentados las consecuencias de un cambio que afectó principalmente a aquellos que subsistían rentando tierras de temporal y que fue resultado de una modificación en el sistema de riego en la industria azucarera, lo que resultó en el desplazamiento de los campesinos que rentaban los terrenos a los latifundistas. Como se puede observar, el esfuerzo por acabar con este tipo de generalizaciones es una meta alcanzada en este excelente producto académico. En el segundo apartado del volumen, que lleva por título Jefes e Ideólogos, los textos de autores también muy reconocidos como Francisco J. Paoli, Josefina MacGregor, Pedro Castro, Jaime Vélez y Sagrario Ortega, conjuntan aportaciones concretas sobre el influjo y trascendencia de la ideología zapatista
entre aquellos protagonistas que defendieron a distintas banderías políticas, algunas abiertamente encontradas con el movimiento suriano. A través de estos trabajos podemos conocer cuáles fueron los enlaces ideológicos con el zapatismo establecidos en su actividad revolucionaria por personajes tan conocidos como Felipe Carrillo Puerto o Luis Cabrera, a quienes no se considera específicamente como zapatistas, o las estrechas relaciones y posturas que sostuvieron Antonio Díaz Soto y Gama, Genovevo de la O los que para mí eran desconocidos hermanos Fuentes ante el liderazgo de Zapata, así como sus puntos de desencuentro. Se trata de un rubro que trasluce parte de la diversidad inmersa en el movimiento revolucionario del sur, además de que nos aporta un enfoque que proyecta cómo se interpretaban los ideales que condujeron a los campos de guerra a los campesinos de esta región del país. Es importante que se destaca la injerencia de la intelectualidad en las acciones emprendidas durante la lucha y la eficacia que obtuvieron sus ideas al ser utilizadas para fundamentar las reglamentaciones que surgieron del movimiento armado. Además, específicamente en el texto de Sagrario Ortega, tenemos la oportunidad de conocer la manera en la cual redactaban sus misivas los anónimos jefes rebeldes, quienes, sin educación formal, denotan una particularidad que contrasta frente a las construcciones teóricas de los intelectuales que tomaron parte en el movimiento revolucionario. En esos mensajes, transitos con su ortografía original, reposan las características de los hombres del pueblo que se armaron para pelear por justicia y libertad. Y en esos documentos transcritos en este libro doy la razón, por supuesto, a lo que aquí acaba de mencionar el doctor Iturriaga, con respecto a que los historiadores urbanos nos sorprendemos frente a la facilidad, frente a la pasión que tenían los verdaderos revolucionarios, ¿no? Esos intelectuales que se incorporaron a los movimientos. Y en estos textos que a mí me sorprendieron de manera grata, porque me permitieron sí ya meterme a un mundo distinto, ¿no? Eso es una motivación muy buena, los encontramos. El tercer capítulo, o apartado, lleva por nombre La cotidianidad de la guerra. En él se aglomeran trabajos de conocedores de alto renombre también. Salvador Rueda, Felipe Ávila, Laura Espejel y María Herrerías. En el texto del ahora director del Museo Nacional de Historia, el doctor Salvador Rueda, se nos ofrece una interpretación original sobre el significado que tuvo la presencia zapatista una vez desaparecido el líder. El enlace que resultó entre los ideales que reunió el Plan de Ayala y el pragmatismo con el que se acopló a los nuevos tiempos, cuando el líder emblemático ya no estaba presente, es expuesto por el autor como una fórmula exitosa que trascendió a través del tiempo. La integración del movimiento rebelde con el influjo del grupo sonorense, triunfador tras casi una década de enfrentamientos, se explica por medio de la injerencia que tuvo la memoria colectiva de los zapatistas en la construcción de un orden legal en el que asumían una participación notable. A pesar de ser la facción derrotada, la reivindicación de su lucha, basada en la justicia, que supuestamente alcanzaron y que realmente alcanzaron al ser reconocidos los ideales plasmados en el Plan de Ayala, dejó, como lo dice el historiador Rueda, intacta su dignidad, lo que propició un acoplamiento y con la realidad política que pervivió en México durante la tercera década de